Bueno, Bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Euclides Londoño Cardona, ¿Hijo de quién? hijo de Luis Porción Londoño Botero y de Efigenia Cardona Hoyos. Bueno, muy bien. Nos iba a contar una anécdota sobre su hermano Crótatas. Iba a contar la anécdota de cuando lo eligieron presidente de la Corte Suprema de Justicia. Le hicieron un homenaje en Armenia, el Colegio de Abogados de Armenia, que estaba presidido por un abogado de Circasia, que era circasiano. Ah, no recuerdo el apellido, me parece que era Ospina. Y en ese homenaje él hace una referencia en el discurso, en respuesta al homenaje, eh, de las personas que influyeron en su vida y que apoyaron. Al primero que se refiere es a Baudilio Montoya. Montoya. Baudilio Montoya Botero, que fue su primer maestro y fue el primer maestro de todos nosotros en la escuela de Córdoba. Esa escuela la fundó mi papá por una orden que dio, mi papá era liberal, y el general Benjamín Herrera les había dado orden a los liberales de cierta prestancia que tenían que fundar escuelas, con el criterio de que había que educar a la gente porque esa era la manera de que hubiera más liberales. Era el criterio de ellos. Y se llevó a Baudilio Montoya de la edad de 17 años, que estaba cogiendo café en la, en la finca del papá, se llamaba La Bella, en de- donde hay un monumento hoy a Baudilio Montoya. en la finca de don Nacianceno Montoya. Y se lo llevó y le dijo, gracias, estoy cogiendo café, usted que tiene, ya él había hecho manifestaciones de poeta, entonces usted que es un intelectual, venga para que enseñe aquí en Córdoba. Y entonces fundaron la escuela rural número 7, la escuela de Córdoba, donde estuvimos todos los, los hermanos, Crótatas, Mayor, Luis Dormer y yo. Allí estudiamos, allí se hacía, no había entonces kinder ni esas instancias en el estudio, había siempre primero, segundo y tercero, no sé, tercero elemental, pero donde se enseñaba tanto que eso era casi, pues uno comprendía casi los primeros años de bachillerato. Y entonces Baudilio siguió haciendo poemas y todo, tenía un poema famoso que él declamaba que se llamaba el poema negro y lo recitaba con una capa negra, un sombrero castellano negro redondo y un moño negro también en el cuello, especie de corbata. ¿A quién más le Entonces agradeció? se refirió a él y decía a Baudilio Montoya, mi primer maestro en la escuela de mi pueblo natal, quien me enseñó como en el verso de la gran Carmelina, Carmelina Soto, era una medio pariente de Baudillo, el gusto por la espiga y por la estrella, porque Bien. le enseñó pues toda esa la cosa, la inspiración poética. Y así va haciendo referencia a todos y cada uno de los eh, a Chepito Duque, que era de Circasa, y lo que lo acogió, se lo llevó a vivir a la casa en un momento en que eh, una señora que habían contratado mis padres para que lo atendieran a él, porque nosotros nos fuimos de Circasia para la Tebaida, lo dejó con los crespos hechos y cerró la pensión donde se quedó y se fue. Y entonces
él pasaba por donde un célebre tendero que vendía sirope, era jarabe de panela con canela y una rosca de pan de queso. Y él pasaba casi todos los días allí a tomarse un vaso de sirope con una rosca de pan de queso. Y lo vio Chepito Duque y le dijo, ¿por qué está haciendo eso? Y yo, porque se fueron y me quedé sin en dónde vivir. Y entonces se lo llevó para la casa de él. Y a él también se refiere, dice, a un modesto paisano de casa, Chepito Duque, quien con la largueza de su bonomía me acogió en ese momento de desamparo de mi vida. Y va haciendo referencia a todas las personas que, a quienes tenía una deuda de gratitud. Y se refiere no a Braulio, se refiere a don Gonzalo Álvarez, el papá de Darío. Don Gonzalo Álvarez era casado con una Londoño y tenía un hijo que se llamaba Darío Álvarez Londoño, que estuvo mucho tiempo importando el pescado de la costa para Bogotá, negociaba en eso. Se refiere a don Gonzalo Álvarez, que también fue una persona que influyó mucho en la vida, que era un gran educador, muy fuerte, era desde luego la época de la escuela de la letra con sangre entra. Entonces había castigo y todo, con fuete y de todo lo que castigaban a uno. Pero se refirió haciéndole un elogio porque le enseñó mucho de la disciplina, el carácter. Y finalmente al abogado que era el presidente de la Asociación de Abogados del Quindío, que le hizo el homenaje. También le hace un homenaje porque él vivió en la casa de los papás de él, en esa época en que estaba mal, que no vivíamos nosotros allá, que estaba desamparado. Y entonces allá lo acogieron en esa casa y él se refería a ese abogado y decía que había sido su compañero de estudios en el Colegio Libre, pero a la vez su maestro, y que había compartido con él la sal y el pan de la mesa familiar, y ahora era un distinguido abogado que presidía la Asociación de Abogados del Quindío. Y finalmente se refería a mi padre, para describir lo que era mi padre en un retrato físico y moral. Y decía, a mi padre, ardiente llama elemental de superación, de moral catoniana, de desafío permanente a la inmoralidad y a la injusticia. Pionero antioqueño, cuasi iletrado, con devoción, sin embargo, por Hugo, Dumas, Rojas Garrido, José María Vargas Vila, el Indio Uribe, Ñito Restrepo, cuyos pensamientos transmitió a sus hijos en lecturas vesperales, como la doctrina de la libertad. A mi madre, simple mujer de virtudes y de bondad inconmensurables. Ese era más o menos Qué bien. Abuelo de pájaro. Y podría decirle a la cámara, don Euclides,
recordarnos o repetirnos el verso que decía su abuelo para tomar el aguardiente? Sí, cuando el tendero donde él tomaba mucho aguardiente de paso para Antioquia, en la población de la Virginia, le preguntó por qué tomaba tanto aguardiente, por qué tomaba tanto. Le contestó, bebo porque bebiendo se olvida y olvidando se vive y así nadie se apercibe de lo amarga que es la vida. El tendero lo copió y cuando el sobrino Santiago Londoño fue a buscarlo porque se había desaparecido, le recitó el versito y Santiago lo anotó y se lo dio después a mi papá cuando ya encontró el cadáver de mi abuelo a la orilla del río Cauca y lo enterró en Pereira. Bueno, muchas gracias. No, con mucho gusto.